o creen que son pobres porque así lo quiso el destino. Los pobres creen que los ricos son unos pervertidos y unos explotadores. Creen que los ricos son ricos porque son unos rateros. Creen que los ricos son infelices aunque tengan mucho dinero. Creen que el ser millonario es algo inalcanzable para ellos. Todo este tipo de creencias son las que programan a los pobres para seguir siendo pobres. No se dan cuenta de que este tipo de creencias los programan sigilosamente para que sigan siendo pobres. Con este tipo de creencias implantadas en su mente, no le dejan a su cerebro ninguna otra alternativa, sino la de crear todo tipo de ideas, creencias y razones afines a sus creencias de pobreza. Es así como los pobres hacen que su cerebro trabaje en su contra y no a su favor. Es así como aprenden a ser pobres. En cambio, los ricos, aunque hayan nacido en familias pobres, creen que el haber nacido en una familia pobre es un accidente de la naturaleza, pero no creen que ese sea su destino. Creen que el destino puede ser creado por ellos mismos. Creen, soy pobre, pero quiero y puedo llegar a ser millonario. El hecho de haber nacido en una familia pobre no quiere decir que por ese simple hecho vamos a ser pobres durante toda la vida. Tampoco por el simple hecho de haber nacido en una familia rica vamos a tener garantizado el vivir siempre con riqueza. Para ser millonarios debemos programarnos para ello, tanto si nacemos en familias pobres como si nacemos en familias ricas. Aunque la influencia familiar es muy determinante para que seamos millonarios, necesariamente tenemos que programarnos para pensar, actuar y vivir como millonarios. Una sola creencia debidamente implantada en la mente puede establecer la diferencia entre un ganador y un perdedor. Por ejemplo, las creencias yo puedo ser millonario y es imposible ser millonario. ¿Cuál de estas creencias crees tú que puede hacernos ganadores y millonarios? ¿Y cuál perdedores? Claro que la primera de ellas es la que convierte a cualquiera en un ganador y millonario, en tanto que la segunda es el tipo de creencias que convierten a las mayorías en perdedores. Lo que diferencia a un ganador de un perdedor entonces no es el grado de inteligencia, sino el tipo de ideas y creencias que depositen en su mente. ¿Te das cuenta de lo fácil que resulta programarnos voluntariamente mediante imágenes, ideas y creencias para que durante toda nuestra vida pensemos, actuemos y vivamos como ganadores? Observa cómo una simple idea o una simple creencia pueden modificar toda nuestra manera de pensar, de actuar y finalmente de vivir. Tanto si creemos que podemos como si creemos que no podemos, en ambos casos siempre vamos a tener la razón, porque siempre vamos a pensar, a actuar y a vivir de acuerdo con lo que creamos de verdad. En este método vamos a cambiar nuestra manera de pensar con respecto al dinero y la riqueza, a fin de que podamos atraerlos con relativa facilidad. Por ejemplo, si depositamos en la mente la creencia yo puedo ganar, aunque nunca hayamos ganado nada en la vida, la mente actuará en función de esa creencia o de ese engaño que le estamos haciendo creer y consecuentemente producirá exclusivamente toda clase de pensamientos, ideas y razones afines a la creencia yo puedo ganar. Esta creencia finalmente nos permitirá desarrollar la capacidad necesaria para que inevitablemente podamos ganar. Es así como logramos que nuestra mente trabaje a nuestro favor mediante una simple creencia, mediante un simple engaño inducido voluntariamente a fin de lograr lo que deseamos. Nuestro cerebro puede ser engañado voluntariamente a nuestro favor o en nuestra contra. Desafortunadamente, la mayoría de la gente engaña su cerebro en su contra. La capacidad de ganar entonces no es la causa, sino la consecuencia de nuestra manera de pensar y de creer. Es decir, para poder ganar, primero debemos saber creer verdaderamente que podemos ganar para que podamos desarrollar la capacidad para ganar. Todas nuestras capacidades son desarrolladas gracias a nuestras creencias y a nuestra manera de pensar. Basta con creer verdaderamente que podemos lograr algo para que podamos desarrollar la capacidad que nos permita lograr ese algo. Al cambiar nuestro sistema de creencias, cambia automáticamente nuestra manera de pensar, de actuar y finalmente nuestra forma de vivir. De la misma manera que quien aprende leyes siempre pensará como abogado, aunque no lo quiera, de esa misma manera, quien aprende a ser un ganador siempre pensará, actuará y vivirá como un ganador, aunque no lo quiera. Vivimos de acuerdo
con lo que creemos y pensamos. Nuestra manera de vivir es un reflejo fiel de lo que creemos y de lo que pensamos. El cerebro trabaja siempre en función de las imágenes, ideas y creencias que depositemos en él. Todo lo que nos rodea, sea bueno o malo, es atraído por nosotros mismos por medio de nuestros deseos, creencias y pensamientos. Aunque no lo creas, la gente no logra hacer realidad lo que desea simplemente porque no cree realmente que pueda lograrlo, aunque lo desee con toda su alma. Toda la gente mentalmente sana desea tener mucho dinero. Eso es muy normal. Pero ¿por qué la mayoría de la gente no logra hacerse millonaria? Simple y sencillamente porque la mayoría de la gente realmente no cree que pueda ser millonaria. La mayoría de la gente cree que el ser millonario es algo inalcanzable para ellos y no se dan cuenta de que con este tipo de creencias efectivamente ellos lo hacen inalcanzable. Con este tipo de creencias depositadas en su mente, lo único que puede hacer su cerebro es generar pensamientos, ideas y razones afines a ese tipo de creencias. Y por supuesto que con ese tipo de creencias nadie puede hacerse millonario. Y no porque el ser millonario sea algo inalcanzable, sino porque con el simple hecho de creer no es posible, ellos mismos le están haciendo creer a su cerebro que es inalcanzable. De esta manera es como la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a dar un paso para hacerse millonaria. Es así como la mayoría de la gente hace que su cerebro trabaje en su contra y no a su favor. ¿Te das cuenta de cómo una sola mala creencia puede hacer fracasada a la mayoría de la gente? En cambio, si depositamos en la mente la creencia "yo puedo ser millonario", nuestro cerebro generará toda clase de ideas, pensamientos y razones afines a la creencia "yo puedo ser millonario". Y por supuesto que con este tipo de creencias depositadas en nuestra mente podremos hacernos millonarios. Así es como una simple creencia puede programar nuestra mente y hacer que pensemos, actuemos y vivamos como nosotros queramos hacerlo. Una sola buena creencia puede hacernos auténticos ganadores durante toda nuestra vida. Este es el tipo de creencias que depositan los millonarios en su mente. Nuestra manera de vivir nos dice todo sobre nuestra manera de pensar. Somos la imagen fiel de nuestras creencias y pensamientos. Conoce todos los secretos de los millonarios para que tú también puedas pensar, actuar y vivir como millonario. Son tan fáciles de aprender que hasta un niño puede aprenderlos con facilidad. La riqueza no es producto de la casualidad ni del destino, sino producto de nuestra propia manera de pensar. Un ganador